Hola, yo soy Bridget, soy de los Estados Unidos, me encantan los idiomas y ahora me estoy enfocando en español. En este video yo quiero hablar un poco sobre algunas preguntas que tengo sobre el idioma y creo que esto será parte de una serie porque estas preguntas no son las únicas que tengo ni que voy a tener en mi camino de mejorando mi español. Entonces déjanos empezar. Mi primera pregunta es, ¿cómo se pronuncia el R, oh my god, the R, when it's next to a D, cuando está al lado de un D? No sé por qué, pero no puedo hacerlo. I can hear that I'm saying it wrong. Por ejemplo, morder, morder. Morder. Where should your tongue be when you hit those two sounds next to each other, an R and a D? Verde. Verde. When I'm pronouncing the R, I'm not pronouncing the D right. When I'm pronouncing the D right, I'm not pronouncing the R right. El color es verde. No. El color es verde. No, because it's not a rolled R, right? Verde. El color es verde. That doesn't sound like the word. Segunda pregunta. Why do you need, por qué se necesita un redundant pronoun in the sentence dile a tu mamá? Dile a tu mamá que blah, blah, blah. Why do you need the le at all? If you're saying tell your mother, why do you have to say tell her your mother? Dile a tu mamá. And not just di a tu mamá. Why do you need the redundancy? Quizás hay alguna manera en que debo pensar sobre este tema para que lo entiende mejor. Maybe there's a different way of thinking about it. Like for native speakers, it makes sense because. So what is the thought behind it for you if you're a native speaker? Number 3, pregunta 3. Lo que es muy difícil para mí es hablar sobre los objetos inanimate objects. I struggle a lot with genders for inanimate objects. Yo entiendo que una botella es femenina, la botella, yo entiendo eso. Lo que tengo problema es, me la puedes dar, dámela. When I, in English, would say it, and you give it to me. It is not gendered. Pero en español tienes que decir la. ¿Me la puedes dar? Dámela. Siempre tienes que tener en tu mente the gender del sustantivo so that you can refer to it as it in the correct gender. I don't know if I'm explaining this right in Spanish, but if I want to say, hey, can you give me that or give that to me? Did you find it? In Spanish, I need to actually know the noun gender. So I have to stop and think, okay, what is the full word? Okay, el libro. Entonces, lo encontraste. So for me, it feels extremely difficult to refer to inanimate objects quickly if I'm not using the full word because I know the vocabulary of a word, la botella, el libro. But in order to just say it in place of saying the full name, it feels like a different way of thinking about the same object. Did you find it? Okay, it is referring to el libro. So el is masculine, lo encontraste. It feels like you have to like memorize everything twice. I'm not sure if other people have the same problem. So I guess my question is for native speakers, do you look at inanimate objects as inherently having a gender? Do you view bottles as feminine when you think about them so that it naturally comes to you when you say, give it to me? You just know that it's a she. Dámela. Do you view the world with that system of some things feminine, some things masculine? Because for a native English speaker, inanimate objects are inanimate. Everything is an it. So we never think about it like that. That question is really hard to explain, so if that doesn't make any sense, I'm sorry. 4th question. Pregunta número 4. Mi pregunta es sobre the accidental se. Instead of saying, I dropped the pen, you'd say, se me cayó la pluma. La pluma se cayó to me. Se me cayó la pluma. Se me olvidó. Se olvidó to me. Se me olvidó. En general, yo entiendo eso. Si algo pasó por accidente, se usa the accidental se. Ay, mira, se te cayó tu libro. I hope that's correct. But there are other situations, hay otras situaciones en que yo creo que se usa me o te. Por ejemplo, me quité la chaqueta y yo me cambié mis botas. ¿Por qué es me cambié y no solamente yo cambié mis botas? ¿Por qué se usa me? No es un accidente, no es como, ay, se me cayó. Solo es algo que tú estás haciendo. Because you're the recipient of the action? Not really, the boots are, right? Yo cambié mis botas. Or is it for the benefit of me? So, yo cambié mis botas
para mí, yo me cambié mis botas. O otro ejemplo, por ejemplo, mira, tú tienes algo en tu pelo, déjame quitarte la cosa. ¿Is that correct? No sé si esa es una pregunta. Yo puedo buscar esto en Google, pero es una pregunta muy específica, entonces, específica. Pregunta número 5, mi última pregunta. Yo quiero saber qué tan común es para native speakers no entender a otra gente que habla español. Esto estoy preguntando porque a veces yo siento como, mira, mi español es mejorando, yo entiendo tanto, yo puedo ver esta serie en que hablan español y entiendo todo, casi todo. Pero después yo puedo hablar con mi abuela, quien es de Cuba, y ella habla tan rápido y con tantos refranes que no entiendo y me siento muy mal que mi español no es muy bueno porque no entendí nada de que me ha dicho mi abuela. O a veces en Instagram yo veo a gente de países diferentes y yo no sé específicamente de dónde son porque todavía no conozco los acentos. I don't always know what accent I'm hearing, which accent corresponds to which country. So, I couldn't say where they're from. Yo no sé de dónde son, pero yo sé que a veces yo entiendo todo en español, and then I swipe y no entiendo nada del español que encuentro. Entonces yo creo que depende de cuál país viene la persona que está hablando en cada video. Entonces mi pregunta es si es muy fácil para todos ustedes entender a otra gente de varios países, different countries. Por ejemplo, en inglés, el acento de Escocia, partes de Escocia, el acento es tan diferente que a veces la gente tiene problemas en entender a la gente de Glasgow, por ejemplo. Esto es un generalization. No sé cómo explicarlo más, pero ustedes me entienden. I know that there's a lot of variety within Spanish. So for me, it feels very difficult to measure my Spanish based on what I encounter on social media, for example, because sometimes I understand so much and sometimes I understand nothing at all. And when I understand a lot, I'm like, oh my God, I'm doing amazing. And then I understand nothing and I'm like, am I back to A1 level in Spanish? I just wanted to get your take and any reassurance that it's like that way for a lot of people, that it's hard to understand certain accents and slang and refranes y tal. Bueno, esos son mis 5 preguntas. Muchas gracias por ver este video. Por favor, hit subscribe down below porque eso me ayuda tanto para que mi canal se crezca. Wow, que crezca mi canal. That was good. That was subjunctive. Deja un like también if you liked the video. Me puedes encontrar en mi otro canal de YouTube, que puedes encontrar en mi página al fondo. En el fondo hay un enlace. Muchas gracias otra vez y nos vemos.